colocó el jardín en mí. Y si vendiesen lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra y ni se merece. Es su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él.
Dios te bendiga. Somos Mesa de Tres, tiempos de reflexión. Y acabamos de ver un video que está impresionante, ¿no, Gonzalo? Sí, muy interesante y lo que vamos a hablar hoy, el tema es algo que no se ve a menudo en las iglesias. Claro, Diego. Sobre este video tengo el pasaje que pasó ahí, que está en Job. Perfecto. 5:6, dice así: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. Este tema es, como dijiste vos recién, Gonzalo, es un tema que no se habla, en realidad lo hablamos en semana a semana, pero la gente que son de afuera de la iglesia dicen que nosotros los pastores le prometemos a las personas la vida color de rosas. Claro, como que que no vamos a tener problemas porque somos Claro. cristianos. Claro, y no es así, ¿no? Totalmente, acá dice que el hombre nace para aflicción. Mirá lo que acá yo lo tengo en otra versión y A ver. dice: si hay una razón para el mal y la desgracia, así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Bien. Esto es importante. Bien, porque habla de una consecuencia, ¿no? Habla de que si bien nacimos para... Si bien no estamos exentos a los problemas, que la gente no crean que por ir a la iglesia no hay aflicción. Claro, pero lamentablemente hay personas que creen eso. Claro, el tema es que lo que hablamos la semana pasada, vivimos en este mundo y no estamos exentos de que nos pasen cosas, porque vivimos en un mundo caído, como dijimos, por causa del pecado. Entonces no podemos decir a nosotros, porque somos hijos de Dios, no van a pasar cosas malas, porque vemos a lo largo de la historia, en la Biblia y de las personas, que a todo el mundo, como dice ahí, el hombre nace para la aflicción, Tal ya cual. nace bajo el pecado original. Tal cual. Entonces es algo que nos va a pasar. Es así, el tema de hoy es muy importante y la pregunta es, ¿dónde está Dios cuando nos pasan cosas malas? Eso es lo que hoy queremos reflexionar. Y saben que quiero arrancar, voy a hablar un poco de mi historia y me gustaría que después podamos comentar entre nosotros las cosas que nos han pasado a lo largo de estos años. La Biblia dice en Juan capítulo 16 versículo 33 que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos, porque el Señor ha vencido al mundo. Y saben que a mí me ha pasado en distintas situaciones de la vida donde me sentía que las aflicciones superaban los momentos de felicidad. Y puedo hablar de varias cosas, pero quiero mencionar algo que he vivido con mi papá en lo personal. Ustedes, los que lo conocen, mi papá es un hombre grande, ya tiene 80 años, lo cumplió hace muy poco en medio de la cuarentena, pero es un hombre de Dios y es un hombre de fe y de oración. Pero en un momento y en distintas situaciones de este último tiempo, él vivió situaciones difíciles en su salud. Cuando hablo de su salud, al punto de quedar internado, de que los médicos no tenían algún tipo de respuesta. Y es ahí donde, como hijo, viví esta aflicción. Si bien la aflicción era sobre él, uno como hijo padece esas situaciones. Padece porque uno lo ama, ¿no? Uno ama a sus padres. Y sentí la consolación de Dios, a Dios como consolador en medio de esas dificultades. Y recuerdo una vez, no sé si se acuerdan, hace un tiempo, yo tenía que ir a predicar justamente a una iglesia, a una campaña, donde el título principal era Sanidad y Milagros. Y yo estaba en oración en mi habitación y mi papá ese día no se acordaba cómo era mi nombre. Había tenido un ataque de epilepsia, estaba muy mal de salud, pero yo iba a ser el orador de una campaña donde uno de los tantos títulos que tenía era la sanidad y los milagros. Ahora, qué difícil es creer en un Dios de milagros cuando el milagro no está en la casa. Claro. Y qué difícil, y no hablo de ser falso, porque yo creo en un Dios de milagros, pero mi situación en ese momento me mostraba todo lo contrario, porque veía la aflicción en la vida de mi papá.
Entonces recuerdo que esa noche me vino a buscar un auto a mi casa, me fui a José Cepaz a predicar en esa campaña y bueno, pasó lo que suele pasar cuando predicamos, que Dios mueve su mano. Y Dios empezó a hacer milagros, Dios empezó a tocar el corazón de las personas. Recuerdo que personas del barrio que eran adictos a las drogas se cruzaban de vereda, se metían a ese lugar y entregaban su vida al Señor. Y fue una noche maravillosa, poderosa, Dios obró grandemente. Pero cuando volví a casa, estaba la realidad, mi realidad. Claro. En ese momento Dios me usó y fue de bendición para muchos, pero cuando llegué a casa me encontré con mi realidad. Y esa realidad era que mi papá estaba enfermo. Pero ¿qué pasa? Me acuerdo que entré a la casa, vi que mis papás, en ese tiempo mi mamá estaba con vida todavía, lo vi que estaba durmiendo y me vine y oré y le dije al Señor, bueno, yo te entrego esta situación. Y a eso de la 1:30 de la mañana, me golpean la puerta de mi casa. Y a sorpresa mía era mi papá. Mi papá ese que hacía algunas horas atrás no se acordaba mi nombre. Mi papá que hacía unas horas atrás estaba como un vegetal literalmente. Y balbuceaba y le quería agarrar ataques de epilepsia. Cuando veo que era mi papá, abro la puerta rápidamente y lo hago pasar a mi casa. Y mi papá con lágrimas en sus ojos me dice, Juan, lo vi. Y yo dije, pará, primero se acordó de mí, gloria a Dios. Y dije, ¿a quién viste? Y mi papá me dice, lo vi a Jesús. Y me dice, hijo, yo no estaba bien, sí, ya sé, todo el día estuve orando por vos. Me dice, sí, pero hace un rato cuando estaba acostado, yo sentí una luz muy fuerte en mi habitación. Y sentí como que alguien me habló. Y pude ver al Señor. Eso fue tremendo. Mi papá vio una revelación, él sentía que era el Señor, tal vez era un ángel de Dios, o era la presencia de Dios, algo, una visión que Dios le estaba dando, pero en ese momento él recibió sanidad. Y ¿saben una cosa? Yo sé que Dios es un Dios que consuela. Dios nunca nos va a dejar desamparados. Me acuerdo que abracé a mi papá bien fuerte, dimos gracias a Dios por ese milagro extraordinario en ese momento. ¿Ustedes tienen algo para comentar? Sí, yo te puedo contar, por ejemplo, hablando un poco relacionado al video, ¿no? De una situación que en un momento me quedé sin trabajo, que nos pasó a todos, pero en ese momento, en ese tiempo, vimos la mano de Dios de una manera sobrenatural, al punto de no tener para comer, no tener nada, y decir, hablar entre nosotros con mi esposo y decir, bueno, hoy mate cocido con pan, ¿no? La típica, mate cocido con pan y a la cama, nosotros y los chicos. Y en ese momento viene mi mamá, me acuerdo, enojada, con una olla de comida, renegando y diciendo, nosotros estábamos dándole gracias a Dios por lo que íbamos a cenar, y viene mi mamá y nos toca la puerta y nos trae una olla sin ella saber, ¿no? Y nos dice que mis hermanos se habían ido, que ella cocinó para ellos y la comida sobró ahí, no comieron y al otro día no querían comer. Entonces nos trajo la olla de comida y pudimos cenar ese día. Y después, esa misma semana, todavía sin trabajo y con los últimos pesos que teníamos, que fuimos tirando y ya también no teníamos nada. Y me acuerdo que Vero estaba lavando la ropa, como tenemos 3 hijos, tenemos bastante ropa para lavar todos los días. Y ese día no teníamos nada, porque ya habíamos hablado en la semana, ya no teníamos un peso. Y ella sacó la ropa del lavarropa y encuentra 300 pesos. Qué bueno, puede decir en un bolsillo, pero ella revisa siempre, así que raro, ¿no? Bueno, metió otra tanda de ropa a lavar y en esa otra tanda salen otros 300 pesos. Y a mí me hacía acordar a Elías y a la viuda, cuando le dice, ¿qué tenés?
un poquito de aceite y un poco de harina, y empezó a sobreabundar la harina y el aceite, ¿no? A lo poco que tenían. A lo poco que tenían, pero nosotros creíamos que Dios no nos iba a desamparar, a pesar de que la estábamos pasando mal. Entonces, esa soberanía de Dios fue algo que marcó nuestra vida, porque creemos que Dios es un Dios sobrenatural, como decía Juan, que nosotros podemos en nuestra mente no finita no entender lo que Dios está haciendo en el momento, porque nuestra vida es una vida de fe. Entonces nosotros vivimos por fe y no por vista, dice. Entonces tenemos que creer en Dios a pesar de lo que estamos pasando en el momento. Entonces nosotros en ese momento volvió a pasar lo mismo, otra tanda de ropa y salían 300 pesos, no sé de dónde, ¿no? Y nosotros le dábamos gracias a Dios porque eso nos alcanzó por un tiempo para comprar, y es una promesa de Dios, ¿no? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nos faltan van a ser añadidas. Entonces ahí nosotros vimos una promesa de Dios cumplida en nuestra vida. Pero yo destaco ahí la soberanía de Dios, cómo a Dios no se le escapa nada. Y yo tengo acá un pasaje que en ese tiempo me marcó mucho, que habla cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Faraón con sus 600 carros los persigue, ¿no? Y quedaron ahí entre el mar y los egipcios. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 25. Dice que Dios dañó las ruedas de los carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: huyamos de los israelitas, pues Dios está peleando contra nosotros. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiere. Entonces dice que Él torció la rueda de los carros. O sea, imagínense, ¿no? Y ese es el Dios en el que nosotros confiamos, ¿no? Tal cual. Totalmente. Hablando de la soberanía de Dios, lo que decía Gonzalo, Dios nada se le escapa. Él estaba ahí, como estuvo en el momento de Juan, lo que contaba recién el testimonio, de que Dios estaba obrando y uno estaba trabajando para Dios, ¿no? Lo que Dios nos encomendó. Dios, como Padre, también nos damos cuenta dónde está Dios cuando nos pasan cosas malas. Y Dios está siempre, porque Dios es nuestro papá. Es papá en aquellos que confiamos en Él. Como dice Jesús en el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Pero a quién le habla? A los que confían. Nosotros como cristianos creemos de que Dios es nuestro Padre. Dios es el creador del mundo. Como hablábamos hoy temprano, de que Dios acepta como hijos a aquellos que creen en Él, ¿no? Juan 1:12. Los que lo aceptaron, se dio el privilegio, le dio la potestad, el poder de ser hechos hijos. Entonces, nosotros debemos entender de que Dios es soberano, y conforme a la pregunta ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaría nuestro corazón? ¿No? Tu corazón estaba en ir a predicar y hacer la voluntad de Dios. Tu corazón estaba en darle gracias, sabiendo de que Dios es soberano. Aún usando esa persona que llevaba la olla, ¿no? Que llevaba para comer. Ese, claro, tu mamá. Ahí Dios estaba obrando en ese corazón. Quizás la pregunta sería ¿dónde está Dios? Pero también tenemos que preguntarnos: ¿Dios está en mi corazón para aceptarlo como Padre? Entonces Dios es nuestro Padre. Entonces, la palabra dice en San Juan 10:28, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios como Padre también podemos entender de que Él es nuestro Padre, y dice Jesús que el Padre le da a Él y nadie las arrebata. Cuando nuestros hijos tienen miedo, cuando pasan una situación, ellos nos quieren cerca. Y esa sensación de seguridad hoy la podemos tener como papá, ¿no? Como papá nuestro Dios, nosotros como hijos. Y qué buen tema, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando pasan cosas malas? Porque sí, habíamos hablado de entrada de que vamos a la iglesia para que te vaya bien. Hoy pareciera el anuncio ya no sería el evangelio, sino venía a la iglesia que sí, está todo ok. Que acá, claro, venga, se te soluciona todo. Se te van a solucionar todos los problemas. Y esto no es así, porque la gran realidad, como dijo Jesús en Juan 16, en el mundo habría aflicciones, y no podemos vivir en un mundo alejado a los problemas.
Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? Y cuando hablamos de todas las cosas, esto significa, en mi vida personal con respecto a los milagros de Dios, Dios ha creado convicciones de fe a través de las pruebas. He visto la mano poderosa de Dios a lo largo de estos años y es como que Dios permite cosas y Dios utiliza las pruebas y las aflicciones para poder formarnos, para poder trabajar en lo más profundo de nuestro corazón. Mirá, acá hay varias historias, ¿no?, que vemos en la Biblia acerca de esto. Y una de las que a mí más me interesa es la de la vida de José. El otro día estuvimos hablando también de la vida de José. Sí. Y José fue vendido por los hermanos, ¿no? Llega a Egipto, la mujer de Potifar fue acusado, fue preso, ¿no? Y le pasaron un montón de cosas, pero él en todo momento estuvo confiando en Dios. Pero yo lo que quiero destacar acá es que lo que decía Diego al principio con el pasaje de Job, porque dice en Génesis 37:18 que cuando ellos lo vieron, se acercaron antes de que él llegara donde ellos estaban y se pusieron de acuerdo para matarlo. O sea, una cosa es la soberanía de Dios, de lo que estábamos hablando, y otra cosa es la responsabilidad del hombre. Claro. Porque ellos planearon matar a José, pero Dios no lo permitió, porque dice que más adelante uno de sus hermanos, Rubén, intervino para que no lo maten, sino para que lo vendan, para que no lo matemos porque es nuestro hermano, es nuestra sangre, le dijo. Entonces ahí podemos ver el pecado del hombre y la soberanía de Dios al mismo tiempo, no permitiendo que lo maten, porque más adelante en el capítulo 45 él les dice a sus hermanos, cuando se revela a sus hermanos, porque ellos fueron a Egipto y no lo conocían porque José ya había cambiado. Claro. Entonces en el capítulo 45 él se revela, le dice: yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron. Le vuelve a decir lo mismo, o sea, el pecado fue de ustedes, Claro. pero Dios permitió esto. Dios permitió, porque le dice en el versículo 6, 45:6, dice: pues ya había, versículo 8, perdón. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. O sea, él dijo, fue Dios el que me envió acá, no me enviaron ustedes. O sea, ustedes planearon matarme, ustedes planearon todo esto, pero Dios estuvo detrás de todo esto. Dios permitió todas esas cosas para que el propósito de Él se cumpla. Claro. Lo que decía Gonzalo es que nos corresponde a José, qué buen ejemplo Jesús. Sí, y porque bueno, se José relaciona- es una tipología. Es una tipología que se puede relacionar la vida de él. Porque aún los hermanos lo envidiaban también, como para decir algo más de lo que pasó a José. Hay que entender la seguridad y tu corazón. ¿Dónde está Dios? Deberíamos que saber que Dios está en todos lados, ¿no? A Dios no se le escapa nada. Pero el corazón de José fue guardado y él entendió, y aún pasando situaciones de lo que José, aún habrá pasado situaciones de muerte. Sí. En el programa anterior habíamos hablado del tema de la muerte. Y hablamos bastante. Que los cristianos no están preparados, o sí están preparados, pero quizás no está muy relacionado. No es que es algo que se habla continuamente en el entorno cristiano, o no también. Yo escucho bastante en la calle, en las consejerías, en las charlas, de que personas que están en oración por algún familiar que está tal vez en agonía o está internado, Sí. está mal, me ha tocado que hay gente que me dice, si Dios no lo sana, como que Déjate. dejo todo. Como Claro. que quieren poner a Dios entre la espada y la Exacto. pared. Claro, y como Quieren que amenazar a Dios Dios. tiene que hacer lo que yo digo, porque si no yo me alejo. O sea, no creo que Dios pueda decirme que no. Exacto.
Lo que pasa es que es el Dios que ellos se imaginan. Es Tal el cual. Dios de que cumple mi capricho, y lo hemos hablado, de que Dios muchas veces oramos y pedimos mal. Tal cual. Miren, por ejemplo, a mí me pasó con mi mamá, ustedes lo conocen, mi mamá falleció hace 2 años atrás, va a ser ahora este año, y ella tuvo demencia senil. Cuando se le decretó esta enfermedad, nosotros obviamente oramos por su sanidad, ayunamos por su sanidad, le impusimos las manos, la ungimos con aceite, hicimos todo lo habido y por haber por ella, cantábamos, adorábamos a Dios al lado de ella, pero Dios no la sanó. Y un día yo estaba en oración y decía, ya cuando, ustedes saben que la demencia senil tiene distintas etapas, cuando ella ya estaba transitando la última etapa donde yo ya tenía que cambiar pañales, donde teníamos que hacer otro tipo de cuidados, o bañarla, o hacer cosas más importantes, en esos momentos yo los aprovechaba para estar con ella, para abrazarla. Ella no perdió la sonrisa hasta el último día de vida. Y en ese momento sentí la voz de Dios que me dijo, te estoy regalando los mejores años junto a ella. Que tal vez si Dios lo hubiese sanado, yo no lo hubiese disfrutado. Tal vez hubiese dicho, bueno, sí, Dios la sanó, Claro. y listo, y nada más, Y pero no pasabas ese tiempo con ella. yo valoro y yo siento que fue un regalo de Vos Dios. fíjate que eso es tan importante, pero aún creo que, si mal no recuerdo, Jesús se lo dijo a Pedro. Cuando seas viejo te van a llevar de acá para allá Sí. y no vas a saber. Y eso pasa mucho hoy en día. El tema de cuando los padres ya son grandes, por ahí o lo meten en un geriátrico o están en su casa y ni siquiera lo van a visitar. Y eso es algo que no tendría que pasar, porque yo pienso, ¿no? Si mi mamá me cuidó cuando yo no podía, ¿cómo no voy a Sí, hacer tal lo cual. mismo yo por ella cuando no pueda? Claro. Es algo que no, a mí no me cabe en la cabeza pensar que una persona haga eso, pero pasa. Pasa. Vos date el contratipo, perdón, Sí. vos date el contratipo de que está el creyente o está que entra a la iglesia pensando que no va a tener aflicciones. O que Bien. se cortan ahí, desde la puerta para adentro Claro, se cortaron. ya no hay problema. Y después está el otro, que si Dios no se maneja a mi manera y no medimos las consecuencias también que nosotros hacemos. Y ahí, como Dios es soberano y Dios también nos enseña que todo lo que sembremos cosecharemos, entonces hay que entender de que Dios nos permite, como le pasó a José, para un crecimiento, para que aún en las situaciones malas nosotros podamos entender de que Dios está en ese lugar. ¿Sí? Dios está, a nada se le escapa. La otra vez tocábamos el pasaje de que Dios está en los cielos y también está hasta lo profundo de abajo. Digamos, Dios no es que está solamente en ese lugar Sí, está en el trono alejado de y nuestra se olvidó de realidad. nosotros. Dios está en todos lados. Es la gran pregunta ¿dónde está? ¿Dónde está Dios cuando nos pasan cosas malas? Dios está en todos lados. En una oportunidad, allá en Juan capítulo 9, había un hombre, un joven ciego de nacimiento. Se le acerca a Jesús para pedir su milagro. Y los discípulos, como buenos judíos de la época, le hacen una pregunta al maestro. Le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Porque ellos consideraban que una enfermedad como la ceguera, como la lepra, como el flujo de sangre, como muchas enfermedades más, eran producto de una maldición o de un pecado generacional o de alguna Se transgresión relacionaba. del pasado. Y el Señor le contesta de una manera sabia y es una enseñanza para el hoy. No fue ni este ni sus padres, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. Y hay momentos donde nosotros decimos ¿por qué? Pero tenemos que aprender a entender el para qué de Dios. De que Dios tiene un propósito, de que hay momentos donde la vida no va a estar todo perfecto. Yo sé que el eslogan "Pare de sufrir" vende mucho más a un evangelio real donde vas a tener que pasar situaciones. Pero sí, el Señor nos para el sufrimiento, pero hay momentos donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay quebranto. Hay momentos donde hay procesos de Dios. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos la vida de los profetas, vemos procesos. Isaías fue un profeta que Dios le dijo, mira, todo lo que vos le hables a este pueblo nadie te va a escuchar. O sea,
Y entonces Isaías dedicó su vida a hablarle a un pueblo que no quería escuchar. Pero en Isaías encontramos profecías mesiánicas que son hoy claves para nuestra doctrina, para nuestra fe. Y si pasa que nosotros por ahí no vemos la vida muy así, en lo terrenal, en lo que me pasa a mí ahora, y me preocupa lo que me está pasando ahora, y no podemos por ahí levantar un poco la cámara y ver un poquito cómo Dios lo ve, ¿no? Porque mira, hablando de la vida de José, si levantamos un poco la cámara y vemos cuál fue el propósito, dice en el capítulo 50 de Génesis, versículo 19, dice: y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque se acuerdan que los hermanos le fueron a decir, ahí claro, cuando murió Jacob, no, porque papá cuando estaba vivo, ¿no? Le fueron a mentir, y él se da cuenta de eso, y le dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, como dijimos la otra vez, Dios tiene un panorama más amplio que el nuestro, que nosotros no podemos verlo en el momento que estamos pasando por esa situación. Pero acá Dios tenía que permanecer vivo el pueblo de Israel para que de ahí nazca el Mesías. Porque si se morían en el desierto, la promesa era que iban a ser de ese pueblo. Entonces por eso vemos que Dios tiene un panorama más amplio y tenemos que poder confiar en ese Dios, ¿no? Pero con respecto a lo que decía Juan hace un ratito, nosotros podemos ver también en Jesús. En Jesús nosotros vemos que Él le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, si Jesús, sin tener pecado, le dijo eso, imagínense nosotros, y como dijo Juan, queremos poner a Dios entre la espada y la pared, diciendo: si no me sana a mi familiar, no le decimos a Dios, bueno, que se haga tu voluntad, ¿no? A pesar de perder aún familiares, a pesar de perder seres queridos, nosotros tenemos que aprender lo que decía vos, Gonzalo, el tema de tener fe. Y tener fe se trata de eso, de no ver, creer, por ver es caminar sin ver, ¿sí? Pero con la convicción de que viene, de la promesa de Dios que viene. Acá estaba leyendo que dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas y no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, ¿no? Y después dice que reúne a sus amigos y se pone contento. Aún haría una fiesta. Está hablando de las 99 que deja y va a buscar a la otra. Ese cuidado como padre tiene Dios. Dios como padre no se olvida de sus hijos. Y aún Dios como padre permite esos procesos para el crecimiento de nuestra fe. O si no, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo va a acrecentar nuestra fe? ¿Cómo nosotros nos vamos a presentar si no tenemos problemas? Ahora, no anhelamos una iglesia de problemas, pero en la iglesia hay problemas. Seguro. Pero Dios es un Dios en el cual nos da vida eterna, pero también, como volvemos a lo que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. La clave es confiar. Es la confianza. Es verdad. Ahora, estaba leyendo también cuando los discípulos cruzan del otro lado y el Señor los embarca al cruzar a alguno de esos de los ríos, creo que era el Jordán, no recuerdo bien, pero esos ríos son muy turbulentos, son cortitos, pero son, de noche se arman. Y entonces Él los manda, y como viene como la prueba, y dice que en medio se levantó una gran tempestad, no es una pequeña, una gran tempestad se levantó, y dice que los discípulos, ¿y Jesús dónde estaba? Durmiendo. Estaba en la popa. Estaba en la popa durmiendo. Él, estaba ahí, ¿no? Y no se estaba haciendo el dormido, no sabemos. No sabemos. Pero una vez me preguntaron, me dijeron, ¿qué digamos? Yo me duermo en los pies de él, porque si él está ahí tranquilo. No, sí, seguramente. Pero no negaría que la abrazaría. Es que hay que estar en esa situación. Hay que estar en esa situación, de verdad. Difícil. Porque en ese momento, como decía vos, Gonza, no llegamos a ver lo que viene después. Claro. Y no queremos pasar, sino que pase rápido, Para terminar, dice que él se levanta, lo levanta, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y muchas veces estamos, Señor, ¿no te das cuenta que pasamos hambre? ¿No te das cuenta que me duele? Mi problema, mi aflicción. Esto me está matando.
Y nosotros como cristianos entendemos y tenemos que estar con el que no cree en Dios. Tener una empatía con aquel que tiene una pérdida. Todos perdimos algo. En la barca todos habrán perdido algo. Cuando en las embarcaciones, como el tema de Jonás, perdieron equipaje y perdieron muchas cosas. Hasta Jonás después lo tiraron. Hasta lo perdieron a Jonás. Lo perdieron a Jonás. Y llorar y no lo querían tirar. Lo que digo es, perdemos. Y esto no es broma. Perdemos familiares, perdemos situaciones, perdemos momentos. Pero nosotros también tenemos que entender de que hay gente del otro lado de la pantalla que perdió. Y nosotros el mensaje que hacemos no es un mensaje de superación, bueno, que vengan las aflicciones, la paramos de pecho. No, cada día nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y no crearnos un Dios de que dame lo que quiera, o si no, no creo más en vos. Claro, como que empiezo a negociar, como decías vos, Gonzalo. ¿Y cómo termina el pasaje? Dice que él se levanta, reprende a la tormenta, se hizo gran bonanza y dijo, ¿qué todavía no tienen fe? Claro, Se basaba en la fe. Sí, yo ponele, me quiero poner un poquitito en los pies de Jacob. Claro, como padre. Como padre, cuando le dicen, nuestro hermano murió, se lo comió una bestia del campo. El invento, claro. O sea, el invento que le hicieron. Claro. O sea, pongámonos en la Todo lo que situación de habrá Jacob. ¿Qué habrá imaginado. pensado? Era su hijo preferido, el que le había hecho la túnica, ¿no? Era él. Y perderlo, ¿no? Es algo difícil. Por eso nos queremos poner en la situación también de aquellas personas que quizás no conocen a Dios y no saben cómo enfrentar estas cosas, Exacto. ¿no? Y podemos decirle que lo que hablábamos recién, Dios tiene un panorama más amplio y si nosotros podemos poner nuestra confianza en Él, vamos a poder ver al final cuál era el plan que Dios tenía para esa persona. Pero lejos de Dios va a ser muy difícil. Dice la palabra, separado de mí, nada podéis hacer. Exacto. Juan 15:5. Totalmente. Yo quiero, bueno, el tema de hoy es muy interesante y yo sé que vos del otro lado lo debes estar disfrutando. ¿Por qué? No disfrutando porque nos gozamos en el dolor, sino disfrutando que no sos la única persona que está pasando una necesidad, de que todos nosotros pasamos aflicciones. Y dice Mateo 5, versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y si vemos la vida de Jesús, Jesús se movió en un mundo donde fue a aquellos que estaban en necesidad. El Señor iba a buscar a los enfermos, no a los sanos. Iba a buscar a aquellos que estaban afligidos. Por eso la gente con enfermedades, con aflicciones, con espíritus inmundos, venían hacia Él y pedían que el Señor los tocase. Y esa actitud sigue latente en el Señor. Quiere decir que cuando uno padece algún tipo de aflicción, el Señor está dispuesto a hacer el milagro. Se viene a mi mente ese leproso que se acercó, se postró ante los pies del Señor, ahí en Lucas, y dice que le dijo, Maestro, si puedes, si quieres, límpiame. Y el Señor le dice, sí quiero. O sea, Dios está dispuesto a hacer milagros, pero Dios está dispuesto por sobre todas las cosas a hacer su voluntad. Totalmente. Y Por tal eso vez, dice la Biblia que nos acerquemos a Dios y Dios se va a acercar a nosotros. exactamente, tal cual. Quiero mencionar, para ir haciendo una reflexión final, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice lo siguiente, tiene mucha relación con lo que estamos hablando, y Jesús hace una ilustración de dos cimientos, dos lugares donde una persona puede construir una casa. Y dice Lucas 6, versículo 46 al 49, dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí empieza con los botines de punta el Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no se pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre
que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ambas casas tuvieron el mismo problema. Tuvieron la inundación que azotó a ambas viviendas. Pero cuando uno deposita su confianza en el Señor, no solo eso, cuando uno obedece la palabra de Dios, esa casa no se va a caer, porque está fundada sobre Cristo Jesús. Y nosotros en tiempos de aflicción tenemos que aprender a poner nuestra confianza y esperar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Gonzalo. Yo quiero hablarles esta reflexión así rapidito. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 27, acá habla de las personas que estuvieron en complot para matar al Señor, ¿no? Y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos ellos se complotaron para la muerte de Jesús. Sí. Pero miren lo que dice el versículo 18. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, todo esto ya estaba planeado por Dios. Para aquellos que piensan que había un plan B, ¿no? O lo mataron a Jesús y no, quedó todo en el claro. ya estaba determinado por Dios que fuera así. Porque el Señor le dice, si es posible que pase de mí esta copa. Y el Señor no le contesta y le dice, no, no es posible. Tenés que ir a la cruz. Tenés que ir a la cruz. Claro. Es la única manera. Entonces, nosotros nos enojamos cuando Dios nos dice no, ¿no? Y Él le dijo no a su propio Hijo, que no tenía pecado. Entonces eso es para que reflexionemos, ¿no? Para que cuando Dios nos dice no, tenemos que entender que tiene un propósito más grande que nosotros no vemos. Totalmente. Como, no quiero perderme, ahí en Mateo 7 dice que los que oyeron y los que hicieron. Tal cual. Está, Oír, sí. está el que oye y no hizo, y el que oye hizo. Tal cual. La reflexión que yo podría estar cerrando de lo que decía Gonzalo es que muchas veces nosotros le queremos imponer a Dios y los no nos gustan. A nadie, seguramente. Yo elegí el pasaje de 2 de Samuel 12, donde David conoce a Betsabé y tiene un hijo, en el cual es reprendido, y en el cual David, la mujer, pierde ese bebé, la consecuencia. Qué tema. Y ahí lo vemos a David, un David con un corazón conforme a Dios, y cuando se entera de que el bebé va a morir por el profeta, él se va en un ayuno. Pero cuando él está ayunando durante una semana, 7 días, él se entera de que ese bebé murió. ¿Y cómo se levanta David? ¿Cómo se levanta un cristiano cuando Dios te dice que no? Y mirá cómo se levanta, ¿eh? Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Qué tema? Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Adoró, comió. No se quejó. Y le dijeron sus siervos, 21, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas y muerto él. Y te levantas como comiste pan. Le están diciendo, vos ayunaste, te negaste en ayuno, pero el niño murió. Y tenés esa actitud. Y tenés esa actitud, 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y vivirá el niño. Mas ahora ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Dice David. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a su mujer Betsabé, yo qué sé, y sigue así el pasaje. Pero lo importante es que él ayuna, pide el favor de Dios,
Esa actitud tendremos que tener y aprender. Él pide el favor de Dios. Dios no se lo concede. No se lo Pero no concede, vemos sí. un David llorando toda la vida. No, y Le vemos- enojado. y Claro, él enojado. se levanta, come, y lo bueno que dice es, yo ya no, quién sabe, ¿no? Si tendrá compasión, dice, yo ya no puedo ir a él ya no puede venir a mí, mas yo voy a él. Muchas veces perdemos familiares. Recientemente he perdido a mi hija, en el cual uno tiene sueños con sus hijos, que terminen el colegio, etc. Pero nunca hay que entender y nunca se sabe lo que va a pasar mañana. Santiago dice de que no digamos mañana vamos a hacer, sino que digamos si Dios quiere. Qué bueno. Y nosotros y hoy puedo resumir dando a entender de dónde está Dios cuando nos pasa problemas. Cuando tenemos problemas, perdón, ¿dónde está Dios cuando tenemos problemas? Dios está en todo lugar. Y Dios es soberano, y hoy puedo decir como dice David, yo ya mi hija no puede venir, pero yo iré hacia ella. Gloria a Dios. Con la gloria fe a y la Dios. convicción de que la salvación no parte de mí, ni de vos, ni de ningún ser humano. Parte de Jesús, que se negó y murió en la cruz, y por misericordia somos salvos. Amén. Dando a entender también de que lo vivimos por fe y no por vista. Bueno, Oriana tenía 18 años y una vida por delante. Pero Dios es soberano y Dios sabe por qué pasan las cosas. Y en ese momento uno quizás no se anima a preguntar para qué y por qué, sino solamente se quiere meter en intimidad con Dios, para entender y conocer los planes de Dios. En el momento no lo entendemos. Cuando perdemos un familiar, más un hijo, no lo entendemos. Perdemos una madre, perdemos un padre, no lo entendemos, un hermano, no entendemos. Pero también lo que hablamos en el programa anterior, tenemos en cuenta que la muerte nunca va a pasar y la muerte viene hacia nosotros, porque tenemos todo fecha de vencimiento. Esa es mi reflexión, de que ya David entendía ese corazón de que no podía forzar a Dios, de que Dios en su momento le va a dar la oportunidad. Qué tremendo este tema. me Es un encantó, tema muy me amplio encantó. también, ¿no? Porque podemos Me seguir encantó. hablando, porque ni siquiera No, tocamos podemos. el libro de Job. No, Y ahí hay y no mucha fuimos. aflicción. No, y mi mente, mientras los escucho hablar y mientras se me vienen muchas historias y relatos, y aparte no solo bíblicos, sino cosas que hemos vivido, Sí, sí. y donde Dios fue formándonos ahí en el dolor, Amén. ahí en la aflicción. Entonces Dios es un Dios soberano, es Padre, pero también es un Dios que consuela. Amén. Y si tal vez vos estás pasando una situación difícil, te animamos a que busques al Señor, que busques su voluntad por sobre todas las cosas. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ir terminando este programa. ¿Qué les parece? ¿Qué programa? Sí. ¿Sí? Lindo ¿Nos programa. queda algo por tocar? ¿Nos queda algo por hablar? Había quedado una Ah, ahí pregunta al fin. Sí. de la semana pasada. La semana anterior tuvimos una preguntita en los comentarios y fue una pregunta bastante buena, muy interesante. ¿Alguna la tiene ¿Cómo fue? apuntada? Sí. No, Habla de que quería que expliquemos la situación de la adivina de Muy cuando ella hace llamar que ya estaba muerto el profeta Sí. Samuel. Que eso está en el final casi de Primera de Samuel, el 1 Samuel 28. Saúl en su momento ya de fracaso se va a la divina y ahí bueno, decíamos que no podemos afirmar si era Samuel o no, pero sí me agarro, le doy el lugar a Onza de lo que decía de que Dios es soberano. Claro, sí, Él sí. puede hacer como quiere. Esa frase me quedó. Danos un Bueno, comentario del sí, versículo. ese versículo, ¿no? Hay dos posturas. Unos que dicen fue un demonio, ¿no? El que se apareció ahí no era Samuel, porque dice, ¿no? La Biblia que los que fueron al otro lado hay un abismo. Exacto. Entre los que están allá y los que están acá y no pueden volver. Sí. Entonces dicen fue un demonio. Pero nosotros vamos a tratar de contestarle lo más bíblico posible, Sí. porque por más respuesta que le demos, algunos van a decir, para mí no es así. Claro. Entonces nosotros vamos a tratar de ser lo más bíblico posible. Y algunos van a estar de acuerdo, otros no, pero es nuestra postura. Nosotros creemos que fue Samuel. ¿Por qué? Fue una excepción de Dios, que Dios hizo en ese momento como lo hizo en el monte de la transfiguración cuando aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías, bueno, Elías
no murió, pero Moisés sí, y se apareció ahí igual. O sea, ellos por sí solos no pueden volver, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, Muy buen punto. Dios en ese momento tenía que hacerle entender a Saúl de alguna manera que él ya había pasado su tiempo. Exacto. O sea, él estaba enfrente de los filisteos, ¿no? Dice el relato, y pidió el favor de Dios y Dios no le contestó. Entonces buscó una divina. Ahora, yo decía, ¿por qué sí fue Samuel el que apareció? Porque esa divina ya estaba como acostumbrada a estar con demonios, porque era una espiritista, dice. Tal cual, Entonces, ella estaba acostumbrada a ver ese tipo de espíritus. Pero cuando lo vio a Samuel, dice que se asustó. Y Saúl le pregunta, ¿por qué te asustaste? Entonces, ahí vemos que si ella veía un demonio, no se iba a asustar, porque ella estaba acostumbrada a verlo. Pero como fue Samuel, ella se asusta. Entonces ahí entendemos que sí, fue Samuel y que fue una excepción de Dios para hacerle entender a Saúl que ya se había terminado su tiempo. Es más, le dice, mañana mismo vas a estar conmigo, le dice. Ahora, ¿sabes una cosa? Y esto lo quiero aclarar para todos nosotros. Muchos espiritistas utilizan este versículo para acreditar la relación con los muertos. Claro. Pero en 1 de Crónicas 10, 13 y 14, dice, y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová, porque por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Claramente Dios no aprueba la adivinación. Podríamos hacer un testamento el pasaje que tocó Gonzalo está en 1 Samuel 28. Muy bien, sí. Está desde el 11 en adelante. Que le dice, aquí te haré venir, yo qué sé. Y le dice ahí en esa parte, ¿no? De que en el 13 dice, he visto dioses que suben de la tierra. Ella de alguna forma relacionaba que no era lo que ella llamaba, Claro, lo sino que ella acostumbraba a ver, sí. Tal cual, así es. Espero que se haya contestado la pregunta. Sí, y que dejar, estarían bueno que pongan inquietudes, preguntas, y uno tal cual, se va a comprometer a contestar. Y dejar bien en claro de que Dios no aprueba la adivinación, ni la consulta a los muertos. En Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo de su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Ahí está haciendo la pregunta, pero nosotros no vamos a hacer eso. No aprobamos, y Dios no aprueba de que las personas se relacionen con los muertos, porque los que están muertos están muertos. Por eso nosotros nos relacionamos con el que resucitó el tercer día. Tal cual, tenemos un Dios vivo. Damos el cierre de este programa maravilloso, de este tema especial. Somos Mesa de Tres, tiempos de reflexión, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Bendiciones.